Buen día, apreciados estudiantes. El día de hoy nos reunimos con el fin de planear, o más bien de socializar nuestro plan de trabajo para hacer nuestro ensayo, que es el examen del segundo corte. La idea de hoy es precisamente conocer una guía de preescritura que se propone para este ejercicio, hablar un poco de las normas APA sexta edición y de algunos tipos de conectores. Estos dos últimos textos que vamos a trabajar, pues precisamente sirven para enriquecer el escrito que ustedes van a realizar. Y por último, pues vamos a socializar unas fechas importantes. Entonces, lo primero, vamos a ver la guía de preescritura que se propone que ustedes van a desarrollar durante este tiempo. Esta guía está dividida más o menos en 5 apartados que ustedes van a tener que desarrollar. Lo primero es la temática. ¿A qué se refiere con la temática? Pues precisamente es el libro, el nombre del libro que se propuso al inicio del semestre, que se llama Tus zonas erróneas. ¿Cuál va a ser nuestro eje transversal? Efectivamente, pues va a ser nuestra asignatura, psicología organizacional. Ese va a ser nuestro eje transversal. ¿A qué nos referimos con el eje transversal? Consiste precisamente en relacionar una problemática general, que en este caso es la psicología organizacional, con diversos contenidos, como cuáles, todo el tema de emociones, justicia, el tema de conocerse a sí mismo, de mirar de qué manera nos hacemos autoevaluaciones y transformamos esas cosas que a nosotros no nos gusta y que de cierta manera nos afectan las relaciones con los demás. Y esto pues precisamente nos permite proponer soluciones efectivas a esa problemática general. En este apartado, pues, ¿qué van a hacer ustedes? Primero, pues van a realizar la lectura del libro. Luego se van a realizar un breve resumen argumentando la propuesta o las propuestas que allí se explican, o sea, qué es lo que está buscando el libro, qué es lo que nos propone el autor, qué objetivos tiene, para dónde va, qué es lo que quiere con este escrito tan interesante. Es un breve resumen, o sea, solamente vamos a hablar como de lo general, de lo más importante. El siguiente apartado, capítulos del libro. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Pues vamos a ir a lo particular. Nos vamos a centrar en los capítulos que contiene este libro. Entonces la idea es que hagamos una síntesis de cada uno de estos capítulos en este apartado. Este libro tiene 12 capítulos. Realmente son cortos, no son tan largos. El primero, haciéndote cargo de ti mismo. El segundo, el primer amor. Tercero, tú no necesitas la aprobación de los demás. Cuarto, la ruptura con el pasado. Quinto, las emociones inútiles, culpabilidad y preocupación. Sexto, explorando lo conocido. Séptimo, rompiendo la barrera de los convencionalismos. Octavo, la trampa de la justicia. 9, terminando con las postergaciones ahora mismo. Décimo, proclama tu independencia. 11, adiós a la ira. Y 12, retrato de una persona que ha eliminado todas sus zonas erróneas. ¿Qué es eso que no nos gusta de nosotros y que queremos cambiar para que nos mejore nuestra situación, tanto emocional como personal, las relaciones con los demás? Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que pues hagamos uso de lo que leímos y obviamente vamos a tener que citar eh, pues nuestra fuente, que es nuestro libro. Es posible que en algunos conceptos necesitemos el apoyo de otros autores, entonces vamos a tener que consultar otros artículos, otras publicaciones que me ayuden a argumentar, digamos, esa síntesis que yo estoy haciendo de estos capítulos. Entonces, por favor, no olviden citar esas fuentes adicionales y obviamente el propio libro. La siguiente parte hace referencia a la experiencia del hacer
y el ejercicio de aula de clase. Aquí lo que les propongo es dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿De qué manera se articulan los conceptos de comportamiento autodestructivo, felicidad, ira y emociones y nuestra asignatura de psicología organizacional? La idea es que estos argumentos también pues utilicen o hagan otro tipo de consultas para apoyar su respuesta. ¿Mm? Entonces, insisto, no olviden citar esos autores o esos documentos que ustedes consulten. El siguiente es el aporte o la postura personal. Aquí la idea es que ustedes den su opinión personal sobre la importancia de eliminar las zonas erróneas y poder crear un ser totalmente nuevo, innovador y creativo con la capacidad de transformar su entorno. ¿Sí? ¿Qué opinan al respecto de esa frase que les estoy proponiendo ahí? Entonces, igual, si necesitan apoyo, pues la idea es que busquen otro tipo de artículos que les permitan sostener o fortalecer sus argumentos. Y por último, van a sugerir ustedes de toda la lectura que han hecho, de toda la consulta, de todo ese análisis que realizaron, ustedes van a generar una pregunta movilizadora. ¿A qué se refiere una pregunta movilizadora? Es precisamente generar o proponer una pregunta que será el tema a abordar en su ensayo, es decir, la problemática que usted propone y a la que le va a dar respuesta a través de su escrito, ¿sí? Que va a defender, de la cual va a hablar. ¿Mm? Entonces yo aquí les propongo algunas preguntas. No son camisa de fuerza, sencillamente son algunos ejemplos que surgieron de la lectura de este libro y que seguramente ustedes van a proponer otras totalmente diferentes porque hay un tema en específico que les interesa ahondar. Entonces, por ejemplo, el ser humano sufre afectaciones en su mente y cuerpo a causa de la ira. ¿De qué manera estas afectaciones influyen o alteran sus relaciones laborales? Un segundo ejemplo, ¿cómo puedo transformar mi comportamiento autodestructivo y convertirlo en una oportunidad para ser feliz? Tengan en cuenta, por favor, en su redacción hacer uso de las normas APA sexta edición en lo referente a citaciones y referencias bibliográficas. En la redacción, por favor, utilizar conectores que les ayuden a la expresión adecuada de sus ideas, el manejo apropiado de los signos de puntuación y estar muy atentos con la ortografía. Este documento se presenta en tipo de letra Arial 12, un interlineado sencillo, y lo suben a través de la plataforma en PDF en las fechas indicadas que pues al final les comentaré. ¿Mm? Este trabajo lo pueden realizar de manera individual o en grupos máximo de 2 personas, como ustedes lo prefieran, como les quede mejor a ustedes trabajarlo. Digamos que por esta contingencia, pues es posible que ustedes puedan generar un drive, pueden compartirse documentos, pues no necesariamente van a tener que encontrarse, ¿no? Entonces, para que por favor me cuenten cómo nos vamos a organizar. Vamos a comenzar con el segundo tema, que es precisamente la guía de normas APA que creé para este ejercicio. Entonces, aquí está, que es una guía que pueden consultar al igual que la guía de preescritura. Ya están en el campus virtual, ustedes ya la pueden bajar, la pueden descargar, la pueden revisar. Entonces, esta guía precisamente contiene todo lo relacionado con las normas APA sexta edición en lo que corresponde a citación y referenciación, que es lo que más nos importa, digamos, en este trabajo. ¿Qué vamos a ver a lo largo de esta presentación? Pues vamos a hablar un poco de qué es plagio, qué es el autoplagio, qué es una citación, qué tipos de citas existen, qué elementos contiene una referencia y algunos ejemplos de referencias para que ustedes las tengan en cuenta. Luego vamos a ver los conectores, los tipos de conectores y ya terminaríamos con esta parte de lo planeado para el día de hoy. Entonces esta guía lo que presenta es la información básica necesaria para elaborar una cita y las referencias bibliográficas bajo una norma, que en este caso es la norma APA sexta edición. ¿Qué es el plagio? Pues el plagio es precisamente apropiarse de las palabras, las imágenes o los argumentos de otro autor
y no citarlo, ¿sí? No reconocerle su derecho de autor. Entonces lo que nos invitan es precisamente a evitar el plagio utilizando un estilo o norma de citación. ¿Qué es el autoplagio? Pues precisamente es publicar contribuciones propias que nosotros escribimos en publicaciones anteriores, ¿sí? Y no hacernos la debida citación. Entonces yo sé que algunos de ustedes es posible que hayan participado en ponencias, en eventos científicos o hayan escrito algún documento y que seguramente de pronto tenga algo de relación con lo que estamos viendo, pues es posible que ustedes lo puedan citar, ¿no? No olviden citar más bien. La citación, pues lo que busca es precisamente dar el derecho de autor, es reconocerle los argumentos y contribuciones que esta persona ha hecho al realizar un trabajo, ¿sí? Y la idea es que incluyamos esas citas dentro del cuerpo del texto. La idea es que esa cita pues tenga todos sus datos completos y que se encuentre dentro de la lista de referencias. ¿Qué es una cita? Una cita pues es un fragmento textual o adaptado que se toma de un trabajo y se incluye en el cuerpo del texto y debe ir acompañado de su respectivo autor y la fecha de publicación. No se les olvide que también las imágenes, los gráficos, las tablas que nosotros utilicemos de otros autores, pues también deben llevar su respectiva citación. Vamos a hablar un poco de las citas cuando se hace énfasis en el autor o énfasis en el texto. Cuando se hace énfasis en el autor, entonces comenzamos la cita con el apellido o en el primer apellido del autor, el año de publicación y hablo o transcribo o hago un parafraseo de lo dicho por el autor. Si es una cita con énfasis en el texto, comenzamos con el texto que nos interesa citar en el documento y al final en paréntesis va el primer apellido del autor con el año de publicación. ¿Qué hacemos si nos vamos a encontrar con documentos pues con más de un autor? En este caso, la idea es que como es un artículo en español o un documento en español, hay que separar los apellidos de los autores con la letra Y y si es en inglés, pues utilizamos el símbolo indicado en la presentación. Si el documento que se va a citar tiene dos autores, siempre se debe poner los apellidos de ambos autores. Los apellidos iniciales, claro está. Cuando tenemos más de dos autores, entonces en la primera cita, ¿qué hacemos? Tomamos los autores, perdónenme, los apellidos de todos los autores, el año de publicación. Para la segunda cita o de la segunda cita en adelante, solamente vamos a nombrar al primer autor con seguido pues de una abreviatura que se llama et al y el año de publicación. Y así continúa con la siguiente si es que necesita utilizar esa citación en varios párrafos o en varios apartados de su escrito. También podemos citar instituciones, ¿no? Hay documentos que son propios de algunas corporaciones, instituciones, asociaciones, organismos del gobierno, ¿sí? Entonces hay que nombrar a la institución que creó ese documento. ¿Qué tipos de citas encontramos? Paráfrasis, cita directa y cita de cita. ¿Qué es la cita de paráfrasis? Pues consiste en expresar con distintas palabras los argumentos de otro autor. La idea es que yo hago una lectura y hago un análisis y escribo mi propio argumento basado en lo que dijo otra persona. Entonces ustedes pueden observar en la parte izquierda de su pantalla el ejemplo. Entonces ahí tal cual como aduce Porter 2006 en la página 114, el señor habla de tal tema, entonces yo expongo mi argumento pero basado en lo que el señor Porter nos dijo. Cita directa. Esta es la reproducción textual o exacta de un argumento de un autor. Existen dos clases, una cita directa de menos de 40 palabras y una cita directa de más de 40 palabras. De menos de 40 palabras, ¿cómo lo vamos a hacer?
En este caso, vamos a traer un ejemplo de una cita directa de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Es como ustedes pueden observar, la cita o el documento textual va en comillas dentro del mismo texto. Al inicio, como es una cita con énfasis en el autor, hablamos o colocamos el nombre de la persona o del autor, el año de publicación, y al finalizar la cita textual vamos a colocar el número de página donde encontramos ese texto. Vamos a ver un ejemplo con énfasis en el texto. Entonces comenzamos con el texto, hacemos la inclusión de la cita directa entre comillas y al finalizar la cita abrimos un paréntesis, llamamos el primer apellido del autor o de los autores y el año de publicación y la página donde puedo consultar esa cita o ese texto. Aquí vamos a ver un ejemplo de cita directa, pero de más de 40 palabras con 2 párrafos. Entonces, ¿qué sucede con las citas directas? Primero, una cita directa con un solo párrafo, entonces lleva, como lo pueden observar en la pantalla, un párrafo con sangría de más de 1.5, más o menos es la sangría. Y si veníamos escribiendo nuestro texto en Arial o en Times Newman 12, la cita va a disminuir un número, va a quedar en número 11. Aquí en este ejemplo podemos ver que están 2 párrafos que utilicé de otro autor, citas textuales, cita directa. Entonces, en el segundo párrafo, ¿cómo lo voy a identificar? Va a seguir con la sangría, pero le voy a aumentar en la primera línea una sangría de 1 centímetro adicional para que se note la diferencia. Pero si ustedes observan, va en una letra, en un número de letra menor y va con sangría todo el documento. ¿Listo? Eso es cita directa. ¿Qué es una cita de cita? Cuando el texto que se está citando pues contiene otra cita. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, en Estados Unidos, la American Cancer Society en 2007 calculó que en 2007 se diagnosticaron tantos casos de cáncer y eso lo utilizó la American Society de Cancer, pero esto lo citó Miller en un documento años después. ¿Sí? Entonces yo tengo que darle reconocimiento al primer autor que generó la información y al segundo autor que utilizó esa información en un documento nuevo. Entonces eso es cita de cita. Cuando yo incluyo la cita de cita, entonces no debo olvidar que entre comillas debo decir cómo se citó por Miller en tal parte, en tal año, en tal página. Eso es una cita de cita. Las referencias. Las referencias nos permiten a nosotros dar un reconocimiento al autor, permiten orientar al lector con respecto a la ubicación de la fuente. Hay que tener en cuenta que nuestro trabajo escrito debe llevar en orden alfabético nuestras referencias y con una sangría francesa. ¿Qué elementos normalmente tiene una referencia? Vamos a hablar de referencias en documentos no seriados y seriados. No seriados, ¿qué es? Son aquellos documentos que tienen o se reconocen por un ISBN. Esos son los famosos libros. Entonces, no es que yo saque un libro cada año del tema, sino que sencillamente puedo sacar un libro este año y en 5 años le hago una actualización. Entonces, tiene un ISBN diferente. ¿Qué, qué elementos tiene normalmente un documento no serial? Pues primero el título de la publicación, el nombre del autor, el año de publicación y los datos de publicación, la editorial, la ciudad donde se produjo, en fin. Aquí hay un ejemplo visible de en qué partes o en qué lugar del libro podemos encontrar dicha información. Unos elementos de una referencia seriada.
¿qué es una referencia seriada? Es una revista de publicación de investigación o de divulgación, es decir, seriada, ¿por qué? Porque puede sacar varios volúmenes en el año. Es constante su publicación, así como las memorias de los eventos. Entonces, cada año en la universidad, por ejemplo, hacemos el encuentro de ciencia, mujer y tecnología o hacemos el encuentro interno de investigación de la facultad. Y eso tiene un ISSN que siempre va a, a dar reconocimiento a esas memorias. Siempre va a ser el mismo número. ¿Qué elementos utilizamos en una publicación seriada? Entonces utilizamos el título del artículo, el nombre de la revista donde se publicó, el nombre del autor, el año de publicación, el volumen donde se publicó y el número de páginas donde encontramos ese artículo. Vamos a ver algunos ejemplos de referencias. Entonces, por ejemplo, un libro impreso. Digamos que el orden de los elementos de la referencia en todos los tipos de referencia van a ser iguales. Entonces, siempre vamos a tener el primer apellido del autor, seguido por las iniciales de su nombre o de sus nombres, el año de publicación, el título del libro, en este caso del libro impreso, el lugar donde se imprimió y la editorial. Lo mismo sucede con el libro electrónico. ¿Qué tiene de diferente con el libro electrónico? Pues que se incluye un recuperado de, es decir, vamos a incluir la URL donde podemos conseguir el documento. En el capítulo del libro vamos a tener el mismo orden de los elementos. ¿Qué sucede acá? Entonces vamos a tener el primer apellido del autor o de los autores, seguido de sus iniciales de sus letras, el año de publicación, el título del capítulo del libro. Luego, los apellidos iniciales de los editores, del editor o los editores, el título del libro y las páginas donde encontramos ese capítulo del libro, el lugar y la editorial. Artículo de publicaciones periódicas impresas. Igual, el mismo orden. Aquí también tenemos en cuenta que va el apellido del autor, el año de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista donde se publicó, el volumen, el número de ese volumen y el número de páginas, o sea, las páginas donde encuentro yo ese artículo. Artículo de publicación periódica, entonces tiene los mismos datos de una revista física, pero aquí ya se incluye un número que se llama el famoso DOI. Es un número de identificación virtual para ese artículo. Entonces aquí lo vemos con o sin el famoso DOI. Y pues esa es la forma de referenciarlo. Hay un documento que utilizamos mucho en nuestras tesis, en nuestros artículos, porque son resultados de investigación y pues son fuentes importantes, como es el caso de las tesis doctorales o de maestría, inclusive las tesis de pregrado. Entonces aquí llevamos el mismo orden, el apellido del autor, sus iniciales del nombre, el año de publicación, el título de la tesis. Aquí se indica qué tipo de tesis es, de pregrado, de maestría o de doctorado. El nombre de la institución, es decir, la universidad donde se presentó esa tesis y el lugar, es decir, la ciudad donde se presentó. Esto sería hasta ahí el tema de las normas APA. Y vamos a ver un poco el tema de conectores. Entonces, ¿qué son los conectores? Pues son palabras de enlace que sirven para unir frases, oraciones y párrafos y sirven también para ilustrar y resumir. Aquí pues ustedes pueden ver o observar el ejemplo indicado en este apartado. Vamos a ver algunos tipos de conectores que ustedes pueden comenzar a conocer y a utilizar en nuestro escrito, en nuestra preescritura, fuente para nuestro ensayo. Por ejemplo, conectores que indican unión o adición. Algunos de ellos son el además, el ni y el e. Aquí les dejo algunos ejemplos para que ustedes los observen y puedan ver cómo enlazan las frases, les dan coherencia y permiten que el lector se interese por seguir con la lectura. Eso es lo que hacen los conectores, que la gente no se canse de leerlos. Conectores que indican separación, oposición o contraste.
Algunos de ellos son en cambio, por el contrario, por otra parte, sin embargo, pero, excepto, más, salvo, a pesar de eso o de esto, y el aunque. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, su madre no se oponía a su matrimonio, por el contrario, estaba de acuerdo. Por ejemplo, en este caso, el por el contrario va antes una columna, perdónenme, una coma y luego una coma para terminar el conector. Precisamente nos permite hacer como una pausa y continuar con la siguiente frase. Casi todos los conectores utilizan esa condición. Conectores que indican causa o motivo. Por eso, por qué, pues, puesto que y ya que. Conectores que indican resultado o consecuencia. Con que, por consiguiente, por tanto o por lo tanto. Aquí estoy muy cansado, por consiguiente no puedo acompañarte a la fiesta. Aquí da como el conector me permite hacer una continuación de mi explicación. Conectores que indican comparación, así como, cuál, de igual manera que. Nosotros iremos de vacaciones de igual manera que tú. Conectores que indican propósito o finalidad. Encontramos a qué, a fin de qué, de esta manera, de este modo o para qué. Conectores que indican tiempo. A medida que, cuando, después que, enseguida, mientras tanto. Aquí el ejemplo dice, después que terminaste, fuimos a ver la película. Conectores que sirven para ilustrar o ejemplificar. En otras palabras, por ejemplo. Conectores que sirven para resumir. En conclusión, en fin, en resumen, por último, todo esto. El ejemplo acá es, los platos estaban sucios, había colillas de cigarrillo por todas partes. En resumen, todo era un desorden. Hasta ahí el tema de conectores de normas APA. Esta es la lista de referencias, es decir, los sitios o los documentos que utilicé para realizar esta guía. Em, por ahora, pues esto sería, digamos, el plan de trabajo, qué información necesitamos para que nos quede muy bien elaborada esa guía de preescritura y pues que el producto final sea el resultado que esperamos. Aquí hay unas fechas importantes, que es el último tema que vamos a tratar. Las fechas importantes, y para que ustedes las tengan en cuenta, es que se propone leer el libro entre el 31 de marzo y el 20 de abril. La entrega de la guía de preescritura está establecida para el 28 de abril. Como les dije, todos estos documentos, esta presentación, inclusive hay un listado de conectores adicionales. Todos los documentos están ya en el campus virtual. Todo ya está visible para ustedes, está creada la tarea. Cualquier inquietud, cualquier cosa que surja en el desarrollo, con muchísimo gusto estoy para colaborarles. Em, Recuerden que pues el resultado final pues va a ser su nota del segundo corte y la idea es que sea potencial de publicación, ¿no? Como les había comentado al principio de semestre. Entonces pues nada, muchachos, muchísimas gracias por su atención y estaremos en contacto. Muchas gracias.